visto así? No. No. Pero es así. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, cerremos el tema de la territorialidad. Regla general en la territorialidad, la ley es obligatoria para todos los... Habitantes. Perfecto. Excepciones, extraterritorialidad. ¿Y cómo se maneja la extraterritorialidad con los estatutos? ¿Cuáles son los estatutos? El estatuto personal, el estatuto real y el estatuto mixto. Fin de la historia, ¿cierto? Ahora vamos al tema de los efectos de la ley en el tiempo. Los efectos de la ley en el tiempo tienen varios sinónimos: retroactividad e irretroactividad, efectos de la ley en el tiempo, colisión de leyes en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tiene que ver con lo que decíamos al principio. Si estábamos buscando el sentido y alcance de la ley, justamente tienen que ver el alcance. ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo? Etcétera. Entonces vamos a formular la regla general. ¿Desde cuándo y hasta cuándo rige la ley? Y la regla general es que la ley rige desde que está publicada en el diario oficial hasta que se derogue. Esa es la regla general. Obviamente, como buena regla general, tiene sus excepciones que la reafirman. Por ejemplo, ya la misma ley podría decir: mire, me publico hoy, pero voy a entrar a regir en 2 años más, o en un año más, o en un mes más, o en 15 días. Como el Código Civil, que establece esta figura que hace excepción a la entrada en vigencia de la ley, que se denomina vacancia legal. No sale en el libro, pero les cuento que la vacancia legal puede ser temporal y o territorial. ¿Por qué no sale en el libro? Porque no se había reflexionado así. Pero, por ejemplo, piensen en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal empezó a regir parcialmente en ciertas regiones del país. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, decía, en tal región va a empezar a regir tal año, en tal otra región, en tal otro año, y así sucesivamente hasta completar todo el país. ¿Se fija? Eso es una vacancia legal no solamente temporal, sino que además territorial. Lo mismo pasó con la reforma procesal laboral, que empezó a regir primero en las regiones de Magallanes y de Atacama, después en otras regiones y el último en Santiago. También pasó con la ley de tribunales de familia, empezó a regir en ciertas regiones y después en otras, ¿vale? Y dura la ley hasta que se derogue. Y la derogación es la eliminación de los efectos de la ley. Derogación que puede ser expresa, tácita u orgánica. ¿Vale? Ustedes eso ya lo vieron, lo revisaron. Eso es lo normal. Lo anormal es que la ley rija antes de su entrada en vigencia o después de su derogación. Si rige después de su derogación, ese efecto anormal, porque no es normal, es anormal, se llama ultraactividad, ¿cierto? Si rige antes la ley de su entrada en vigencia, ese efecto anormal, porque no es normal, se llama retroactividad. En principio, la retroactividad de la ley siempre está prohibida. Llamémoslo así, esa es la regla general. Es una regla general de fair play. O sea, uno tiene que conocer las reglas antes de que empiecen a regir. No puede ser que te cambien las reglas del juego, ¿cierto? Claro. Eso es lo normal. Por eso se prohíbe la retroactividad. ¿Está bien? ¿Se entiende? La regla general es que la retroactividad está prohibida. Y por eso el artículo 9 es tan rimbombante. ¿O no? Sí. El artículo 9 es potente, es rimbombante. Dice: la ley puede solo disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema del artículo 9 del Código Civil? El problema del artículo 9 es que es ley. Y como es ley,
¿Hecha por quién? Por el legislador, puede ser derogada. ¿O no? Porque puede ser un límite para el legislador, el propio legislador. No. No, po. Si una ley dice blanco, otra ley puede decir negro. Entonces, ¿los límites dónde debieran estar? En la Constitución. En la Constitución. Porque la Constitución tiene una jerarquía superior a la ley. Entonces, entremos desde ya que para resolver los conflictos eventuales respecto del tema de la aplicación de la ley en el tiempo, debemos establecer entonces un orden de prelación de resolución de estos conflictos. Y este orden de prelación es el siguiente. Primero, revisamos la Constitución. Segundo, revisamos las disposiciones transitorias. Después de eso, revisamos la ley sobre efecto retroactivo de las leyes. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Lo entiende bien? Primero revisamos la Constitución, entonces tenemos que revisar ahí los límites constitucionales. Sin duda, el constituyente estableció límites clarísimos en materia penal. ¿Cierto? En materia penal está textual el principio, antiguamente se decía el pro reo, hoy se llama pro afectado. Así no. Porque el principio de retroactividad en materia penal se podría aplicar la ley penal con retroactividad si solo si beneficia al afectado. Y el afectado en este caso es a quien en contra se dirige la ley penal, no la víctima. Cuidado. O sea, por ejemplo, si nosotros establecimos que la masturbación en público es tan grave como lo hacen ver en los programas de televisión, que a las mujeres adultas les molesta tanto ver a un hombre masturbándose, eso no es delito hoy día en Chile, a menos que sea frente a menores de edad. Si nosotros modificamos la ley hoy día, que masturbarse en público es tan grave y tiene pena de muerte, no podemos aplicarlo con retroactividad. O sea, al masturbador de Franklin no le podríamos aplicar la pena de muerte, ¿o sí? No. Por mucho que esté de moda y todo el cuento. A lo mejor el ejemplo no está muy bueno para una grabación en video, pero bueno. Pero eso es, la ley penal no se puede aplicar con efecto retroactivo, a menos que beneficie a quien va dirigida la ley penal, ¿vale? Si yo hoy día cometo delito y ese delito está sancionado con 6 años, voy en el año 3, se modifica la ley y dice que ese delito se castiga con 1, ¿qué tengo que hacer yo? Irme para la casa, al tiro. ¿Se entiende? Sí. Eso es una de las conquistas del derecho penal contemporáneo, que pareciera que a la gente se le está olvidando. Ahora estamos como todos, así como en otra onda, como que queremos aplicar el derecho penal por analogía y todo eso. No. En el derecho penal rige el principio de la tipicidad, de la legalidad extrema. No hay delito, no hay pena sin una ley escrita, descrita, que señale la conducta y la pena. Nullum poena sine previa lege scripta, ¿o no? ¿Está bien? Sí. Ya, entonces esa sería la regla en materia penal. Regla que está repetida en el artículo 18 del Código Penal. Pero no sirve que esté en el Código Penal, sirve que esté en la Constitución. Y está en el artículo 19, número 3, letra, por ahí está. Letra I parece que. Pero da lo mismo, está en la Constitución, ¿cierto? El otro límite constitucional es el derecho de propiedad. La única forma de afectar el derecho de propiedad es a través de una ley expropiatoria. Yo no puedo dictar leyes hoy y darles carácter retroactivo para privar a alguien del derecho de propiedad. La única forma de afectar el derecho de propiedad constitucionalmente es a través de la dictación de una ley especial o general de que expropie. Y la expropiación conlleva una indemnización por parte del Estado. ¿Está claro, cierto? Sí. Bueno, y entonces, si no se trata de materias penales y no se trata de materia de derecho de propiedad, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay una técnica legislativa
que se llama colocar a las leyes nuevas disposiciones transitorias. Bueno, ¿y qué son las disposiciones transitorias? Las disposiciones transitorias son normativa que aparece al final de una nueva ley, al final, después del articulado permanente. Por ejemplo, ley 30.000, tiene 30 artículos, 1, 2, 3, 29, 30. Después del artículo 30 vienen las disposiciones transitorias. Artículo primero transitorio, artículo segundo transitorio. ¿Cuál es la característica? Que se diferencian de su articulado permanente. ¿Está bien? ¿Y dónde las encuentro? Al final ¿de cuál ley? De la nueva ley. Porque siempre en estos conflictos hay un atado con lo que decía la antigua ley y con lo que dice la nueva ley. ¿Hasta dónde llega la antigua ley? ¿Desde cuándo la nueva ley? Y si es que la nueva ley va a regir situaciones acaecidas con anterioridad o no. ¿Está bien? Sí. Ese conflicto, ¿dónde está resuelto? En las disposiciones transitorias. ¿Y por qué está resuelto en las disposiciones transitorias? Porque el artículo 9 del Código Civil puede ser derogado. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el alcance temporal de una ley, tendríamos que ir a las disposiciones transitorias. Chanfle, si no hay disposiciones transitorias, bueno, ahí recién eventualmente la ley sobre efecto retroactivo de las leyes que contempla una serie de materias. Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Entonces, si yo tengo problemas para determinar los efectos de la ley en el tiempo, voy a los límites constitucionales. Si no son materias constitucionales, me voy a las disposiciones transitorias de la nueva ley. Las disposiciones transitorias son aquellas que regulan, por eso se llaman transitorias, el tránsito entre la vieja y la nueva ley, ¿cierto? Si no hay disposiciones transitorias, ahí recién me tiro a la ley sobre efecto retroactivo de las leyes. Ley sobre efecto retroactivo de las leyes, que es una de las leyes más antiguas del país. ¿Ya? La ley sobre efecto retroactivo de las leyes es del año 1888. No, 1861. Código Civil es de 1855, esta ley es de 1861. Esta ley sobre efecto retroactivo de las leyes no tiene número. O sea, es ley de efecto retroactivo, ¿no? Claro, tiene nombre, Ya. pero no tiene número. Ley sobre efecto retroactivo de las leyes, publicada en el diario oficial de la época, que ni siquiera era el diario oficial, parece que era el araucano. No, y no es chiste, se llamaba así, de 7 de octubre de 1860. Pero bueno, esa ley contempla hipótesis generales, pero ¿cuál es el problema de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes? ¿Cuál es el problema técnico que tiene esta ley? ¿Su antigüedad o no? No, porque es ley. Claro. Claro, y como es ley, puede ser modificada por cualquier otra ley. Entonces, por eso, antes de entrar a esa ley, yo voy ¿a qué? A la disposición transitoria. No sé si me explico bien. Lo que pasa es que algunos creen que la ley sobre efectos retroactivos de la ley es como inderogable. No es así. Es una ley, y como ley puede ser derogada, expresa o tácitamente. Esta ley sobre efectos retroactivos de las leyes regula una serie de materias, ¿cierto? Pero las que más digámoslo así, se preguntan son las relativas a contratos y las relativas a la prescripción. Y aquí en materia de contratos, nuevamente tenemos que hacer hincapié en lo que hablamos recién del artículo 1444. Porque al contrato, aunque las partes no lo digan, se le incorporan a ese contrato la legislación vigente al momento de su celebración. Entonces la pregunta que habría que hacerse es, ¿qué pasa si esas normas o leyes se derogan después? Y ahí la ley sobre efecto retroactivo de las leyes señala un efecto anormal, en virtud del artículo 1444. Y señala que las leyes vigentes al tiempo de celebrarse un contrato, como se incorporaron a él,
siguen vigentes para ese contrato, aunque esas leyes para todo el mundo se hayan derogado. Y ese efecto se llama ultraactividad de la ley en materia de contratos. ¿Se entiende? Y eso es por virtud del artículo 1444 y por el principio de la autonomía de la voluntad y todo lo que usted quiera. ¿Está bien? Pero esa regla general tan fantástica, pomposa y qué sé yo, también tiene excepciones. La primera excepción dice relación con las normas procesales respecto de ese contrato. O sea, si yo voy a reclamar en juicio los derechos derivados de ese contrato, me tengo que regir por la ley procesal. Y la ley procesal se aplica in actum. O sea, yo cambio la ley procesal y esa ley procesal se cambió, ¿no? No podría decir, no, pero es que en el tiempo que yo celebré ese contrato no existía reforma procesal laboral, entonces me rijo yo por por la ley de tribunales del trabajo antigua. ¿Se entiende? No se puede. Las penas también hay una excepción, que es el número 2 del artículo 22, pero tenemos que agregar una tercera excepción, que son las normas de orden público. No están en la ley sobre efectos retroactivos, pero usted tiene que agregarlo. Eso significa que las normas de orden público se aplican in actum. ¿Cuáles son las normas de orden público? Las normas de orden público son aquellas que, independientemente de dónde estén ubicadas, o sea, da lo mismo si están ubicadas en el derecho público o en el derecho privado, la característica de las normas de orden público es que entrega derechos irrenunciables a la parte más débil. Esa es la gracia. Entonces, por ejemplo, si hoy celebro un contrato de trabajo y las vacaciones están en 15 días y en 2 años más, y sigue trabajando conmigo ese trabajador, cambia las normas sobre vacaciones y resulta que son 30 días, podría yo decirle a mi trabajador, conforme la ultraactividad de la ley, tú celebraste un contrato cuando la ley estaba vigente y eran 15 días nomás. ¿Se puede eso? No. No, ¿por qué? Porque se trata de normas de orden Público. y esas rigen Inactum. in actum. ¿Y por qué rigen in actum? Porque son normas de orden público. Y la ultraactividad de la ley tiene como límite las normas de orden público. Porque si no fuera por eso, ojo que si no fuera por eso, no se podría, digámoslo así, legislar, por ejemplo, los derechos de los consumidores. Ojo que las grandes empresas argumentaron el artículo 22, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tema respecto a la retroactividad? El tema de la retroactividad es que sin duda hay que prohibirla porque la retroactividad contraría el principio de seguridad o certeza jurídica, ¿cierto? Partimos esto diciendo que la gracia es saber la regla del juego antes. Pero también es cierto que dar efecto retroactivo a ciertas leyes beneficia a la comunidad. Por ejemplo, cuando se abolió la esclavitud, darle efecto retroactivo a esa ley, ¿tenía brillo o no tenía brillo? Claro que tenía brillo. Entonces no hay que demonizar tampoco esto de las leyes retroactivas. Obviamente tienen que tener ciertos límites, qué sé yo, para no modificar, para evitar romper esto de conocer las reglas del juego antes de jugar el juego. ¿Bien? Y en materia de prescripción, la ley sobre efecto retroactivo de las leyes establece normas en beneficio del prescribiente. ¿Quién es el prescribiente? Aquel en cuyo beneficio está establecida la prescripción. La ley sobre efecto retroactivo de las leyes no distingue qué tipo de prescripción se refiere. Vale decir, aplicaría tanto a la prescripción adquisitiva como a la extintiva. Y la regla aquí es la siguiente. Se le da el derecho optativo, se le da la opción, ¿cierto?, al prescribiente de elegir la antigua ley, el plazo de la antigua ley o el plazo de la nueva ley. ¿A elección de quién? Del prescribiente. Él elige. Él elige a qué ley se somete. Pero, si elige la nueva ley, el plazo se cuenta desde el que diga la nueva ley. ¿Se entiende? Repitamos la regla.
En materia de prescripción, ¿a quién se le da la elección? Al prescribiente. Al prescribiente. El prescribiente elige entonces entre qué? Entre el plazo de la antigua ley o de la nueva ley. ¿Quién elige eso? El prescribiente. A su entera voluntad, ¿cierto? Pero, si elige la nueva ley, el plazo se cuenta ¿desde cuándo? Desde la Desde lo que diga la nueva ley. Aquí vienen los enredos. Y es fácil enredarse. Si, por ejemplo, estoy inventando, la ley dice, o dijera, tengo un ejemplo, estoy inventando, que para adquirir por prescripción un bien mueble se requiere de, pongámoslo con la ley vigente mejor, se requiere ordinariamente de 2 años, y la nueva ley señala que se requiere de 1 año. Claudia, ¿cuál elige usted? La ley que establece de 1 año. No. Depende. Depende cuántos años lleve, po. Porque si ya lleva 3, ¿cómo va a elegir la de 1? Claro. ¿O no? Sí, Sí, pues. sí. Depende. Depende de cuántos años yo ya lleve. Ya. Porque si elige la nueva, va a tener que esperar el año. Y en rigor, si usted ya llevaba 3, ¿cuántos años va a tener que llevar? 4. No tiene brillo. Sí. Ese es el cuento. Eso es lo que uno tiene que estar atento en el ejemplo. Si la nueva ley establece plazos cortos, uno podría decir instintivamente tirarse al de la plazo corto. Pero depende, pues, depende cuánto tiempo llevo, depende si me conviene o no me conviene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la nueva ley hay que empezar a contar el plazo, no desde cuando yo empecé a ganar el tiempo, sino que el plazo se cuenta desde la entrada en vigencia de la nueva ley. ¿Se entiende? Ya. Si por ejemplo la antigua ley dice que para prescribir requiere 8, usted lleva 7 y la nueva ley dice 4, ¿cuál elige? Depende de lo que diga la nueva ley. Si con los 4, con la nueva ley me alcanza, la nueva. ¿Me comprende, no? Ese es el juego que hay que hacer. Algunos se marean, pero volvamos a la regla. En materia de prescripción, ¿qué hace la ley? Le entrega una opción ¿a quién? Al prescribiente. ¿Quién es el prescribiente? Aquel que se beneficia con la prescripción. Claro, no el que se perjudica con la prescripción, porque ojo, hay sujetos que se perjudican con la prescripción. Claro. Este es el fulano al que le beneficia. Ese gallo, el beneficiario de la prescripción, que sería el prescribiente, tiene una opción. ¿Optar entre qué? Entre la vieja y la nueva. Bonito eso. Uno puede optar entre la vieja y la nueva. Claro, uno siempre dice, me voy a la nueva. No, pues hay que ver. Porque si elige la nueva, se cuenta el plazo desde el que diga la nueva. Y a lo mejor me conviene la antigua, porque voy a tener que esperar menos. No sé si me... Claro. Sí. ¿Cuál conviene? No sé. Depende del caso concreto. ¿Se entiende? Hasta aquí. Dudas, consultas, preguntas, reclamos, sugerencias. Voy a tirar los pies. ¿Ninguna? ¿No? No, ninguno. ¿Y las teorías? Por Rubier. Derechos adquiridos. ¿Se lo saben? Yo las vi, pero... ¿Las repasamos? Ahí no. Profesor, tengo un problema yo. Dígame. Tengo que irme. Ya no se preocupe. Vamos a parar acá.